comerme toda la hora, pero el currículum de Enrique es muy amplio. Es profesor en la Facultad de Educación en la Universidad de León, es doctor en Ciencias de la Educación, es educador, es trabajador social, es licenciado en Filosofía. Bueno, un perfil muy potente. Ha trabajado como educador social, como maestro, como profesor de instituto, como orientador en instituto y además como responsable de atención a la diversidad en la Administración. Es experto en organización educativa y tiene una gran cantidad de libros. De hecho, muchos hemos podido leer sus trabajos en un momento o en otro. Yo soy colega de educación, o sea que lo he tenido que leer porque tiene bastantes publicaciones. La asignatura pendiente, la memoria histórica democrática en los libros de texto, la educación en venta, educación para el bien común, la revuelta educativa neocon, neoliberalismo educativo, la polis secuestrada y después libros específicos en el ámbito que nos interesa hoy, desvelando la historia, fuentes históricas coloniales y poscoloniales en clave de género, con Marinage, que es una autora que conocéis seguramente muchos de vosotros, y la diferencia sexual en el análisis de los videojuegos. Es colaborador habitual del País, del Viejo Topo, del Diario de la Educación, de Rebelión, de Público, diversas publicaciones de prestigio, y además es miembro miembro y secretario de la Asociación Prometeo, Hombres por la Igualdad en León, y además presidente nacional de la Asociación Estatal Cero Machos, Hombres por la Abolición de la Prostitución. Como veis, acreditación formativa, acreditación en publicaciones y una acreditación además por su implicación muy directa en el trabajo por la abolición, que es lo que más nos interesa seguramente hoy. Enrique, cuando quieras. Gracias a todos y todas por haberme invitado. A médicas del mundo, también hay algún médico, creo que dentro de las médicas del mundo. También en Sevilla hablábamos que no era posible cambiar todavía el nombre porque proviene de Francia, pero están en ello el plantearlo. Bueno, voy a hablar de nosotros, de los 12 que estamos aquí, de los hombres. Ya muchas de las cosas que voy a plantear las ha dicho Kaisa, pero las quiero remarcar, ¿vale? Empiezo con 5 aclaraciones previas. La primera es que justamente creo que debemos empezar a cambiar el foco de cómo abordar la prostitución y cambiar el foco de las víctimas a empezar a centrarnos en los protagonistas de esta forma de violencia de género extrema, los hombres. Porque si hay algo claro es que la prostitución se mantiene y se sostiene con nuestro comportamiento. Es decir, no existiría si no existiese demanda masculina. Primera aclaración que creo que es un punto de partida esencial. Segunda, cuando hablamos de prostitución no estamos hablando de sexo. No es una práctica sexual, ni es sexualidad. Y fíjense las palabras que utilizo porque el lenguaje es performativo, es decir, construye nuestra forma de entender el mundo. Considero que solo desde el punto de vista de los hombres prostituidores podríamos decir, en todo caso, que tiene que ver no con la sexualidad, sino con su genitalidad. Una visión que creo que es profundamente patriarcal de la concepción del sexo en todo caso. La sexualidad no es genitalidad. Esta visión solo la tenemos los hombres que compramos sexo, porque para las mujeres que están en situación de prostitución es solo un medio para obtener dinero. No quieren ese sexo. Lo que quieren es dinero y, por lo tanto, no tiene que ver nada con su sexualidad. Esto lo aclaró antes Kaisa muy bien y por eso vuelvo a redundar en ello. Tercera aclaración previa. Esto se lo he robado a Amnistía Internacional. La imagen está, ¿vale?
tiene los derechos de autor y autora, por lo tanto, con todo mi respeto. Pero le ha añadido ahí un elemento, que es la prostitución. En la provincia de León, Amnistía Internacional es abolicionista. A nivel general, parece que no lo comparten. Bueno, y traigo esta imagen muy genérica que se ha extendido mucho por las redes, que todo el mundo tendemos a conocer, que es el iceberg de las formas de violencia de género, para hablar de que, o decir y afirmar que la prostitución es sin duda una forma de violencia de género. Todas las investigaciones nos dicen siempre que soportarla equivale a lo que en otros contextos sería definido como acoso, abuso sexual, etcétera, etcétera. Y antes Kaisa también lo mencionaba. Y de hecho, las mujeres que están en situación de prostitución acaban sufriendo los mismos traumas que los veteranos de guerra y las víctimas de tortura. Amelia Tiganus, con la que compartimos, yo creo que todos y todas aquí, todo el planteamiento y el desarrollo que hace, es una de las supervivientes de la prostitución, lo refleja extraordinariamente bien porque además lo vivió y lo sufrió. Cuarto, aclaración previa. Y tiene que ver con lo que preguntaba nuestra compañera antes y que ahora Macron lo quiere implantar en Francia, los asistentes sexuales. Y que el colectivo de diversidad funcional aquí en España ya ha denunciado porque dice es de un paternalismo extremo. Pero ¿quién son para decidir sobre nuestra propia sexualidad y hacerlo desde esta forma y de esta manera? Esta aclaración tiene que ver con los hombres, porque cuando se habla de asistente sexual pasa como con la prostitución, mayoritariamente son hombres, y cuando se habla de hombres que están en prostitución, mayoritariamente son para otros hombres. Los esquemas siguen siendo los mismos. Pues bien, esta cuarta aclaración tiene que ver con afirmar que los hombres no tenemos una necesidad sexual biológica insoslayable, como el comer o el beber. Si no comemos, nos morimos. Si no bebemos, nos morimos. Pero si no follamos, no nos morimos, de verdad. Todos los hombres que estamos aquí, pero toda la especie humana, pasa por largos periodos de la vida sin relaciones sexuales y ni le salen cuernos, ni le sale rabo, ni se muere, ni le pasa nada. Es más, hay incluso gente que ha optado por esa forma de vida. No sé si la ha cumplido o no, pero al menos dice que se puede sobrevivir y que además es una opción vital como otras. Y hablo de los monjes y las monjas, sean aquí o en otros muchos sitios. Y quinta aclaración previa y última. No es el oficio más antiguo del mundo. Es la explotación, la esclavitud y la violencia de género más antigua que los hombres hemos inventado para someter y mantener a las mujeres a nuestra disposición sexual. Y empiezo entonces. Voy a plantear una serie de cuestiones, pero ya que Kaisa lo mencionó únicamente, pero quiero introducir al final algo en lo que es especialista Lluís, que es la pornografía. La pornografía como pedagogía de la prostitución. Como pedagogía de la prostitución, como plantea Rosa Cobo. Bueno, primera cuestión que planteo. Las causas de la prostitución. Voy a pasar muy rápidamente sobre ellas porque yo creo que todo el mundo las conoce. Primera, claramente, la feminización de la pobreza y además porque afecta mucho más a las mujeres. Segundo, el tráfico de personas. Y repito, y recordemos, no habría tráfico si no hubiera demanda. Y tercero, la demanda de los países ricos. En España, un 39% de varones ha participado al menos una vez en su vida en esta forma de violencia de género. Un 39% de varones. Estamos hablando de casi la mitad. De los 12, al menos 6. De los que estamos aquí, cuando decimos esto, generalmente trabajamos mucho, lo que preguntaba antes, trabajamos mucho en el tema de sensibilización y de formación a gente joven.
Yo voy mucho a los institutos, trabajo mucho en zonas rurales y siempre que decimos esto, de los 12 que estamos aquí, 6 al menos hemos consumido prostitución. ¿Sabéis cuál es la reacción mayoritaria entre gente de 15, 16, 17 años? Reírse. Una cierta complicidad se establece. Si yo dijera que la mitad de aquí somos maltratadores, en cualquier instituto, la gente no se reiría. Porque socialmente está claro, con este tema, para nada. Es más, se generan miraditas, se genera cierta complicidad y es terrible porque eso significa, y lo veréis, que una de las razones por las que los hombres acudimos a la prostitución es por la socialización. No está socialmente condenada. Pues bien, si algo tengo que decir de este punto es que casi la mitad de los varones de este país hemos sido alguna vez cómplices de este opresivo sistema. Voy a entrar en un punto que quizá a mí me afecta personalmente porque creo que ahora se está generando con toda la línea posmoderna que antes de la posmodernidad, mal, según mi planteamiento, mal enfocada y desde todas las líneas de teoría queer se están manteniendo ahora mismo en determinadas partes del país. Y es el tema de la prostitución como libre elección. Es lo de la neoideología de libre consentimiento. Un modelo de neomachismo, que Kais antes lo mencionaba también, diciendo es que ahora es la forma de justificación pero posmoderna. Y es lo último que hemos leído en los últimos libros a través de Judith Butler y sus epígonos, y entonces, como es lo moderno, es lo que defendemos ahora. Bien, sobre esto planteo el tema de la libre elección, porque la libre elección es el eje básico del neoliberalismo, y en este caso del neoliberalismo patriarcal. Lo que citaba antes Luis, casi todos los libros y textos que yo estoy trabajando e investigando en educación tiene que ver con esta libre elección también. Y cómo alienta la pedagogía del egoísmo, además, en vez de la solidaridad. Fundamentalmente, el neoliberalismo patriarcal utiliza dos elementos para justificar la prostitución como una profesión libre, como una profesión de libre elección. El consentimiento y la libre elección. Yo recomiendo aquí no leer ninguno de mis libros, sino al revés, leer el libro de Ana de Miguel. El libro de Ana de Miguel de 2015, Neoliberalismo sexual, realmente debería ser un libro de lectura obligatoria para toda la población, ¿eh? No digo solo para la gente que estamos trabajando en este campo. Pues bien, ¿qué es lo que se plantea o plantea este modelo de neoliberalismo? Que la prostitución es algo aceptable si una mujer afirma consentir prostituirse. Repito, es aceptable si alguien dice que libremente elige ser prostituta. Malcolm X explicaba muy bien aquella diferencia entre el negro de ciudad y el negro de campo. El negro de ciudad, cuando enfermaba el amo, decía, hemos enfermado, y estaba preocupado por el amo. Era parte del sistema. No sé, hay gente joven que no tendrá la referencia, pero yo no la suelo utilizar mucho en los centros educativos porque las referencias ahora son muy diferentes. Porque yo voy a citar una película clásica y la mayoría de los chicos y las chicas están en TikTok. Con lo cual, bueno, pues hay una diferencia sustancial. Bueno, pero algunos de ustedes sí tendrán la película aquella, Lo que el viento se llevó. Que todo el mundo recuerda a Scarlett O'Hara levantando la mano con el puño en alto y diciendo nunca volveré, etcétera, etcétera. Pero casi nadie recuerda a la mami de Scarlett O'Hara también con el puño en alto diciendo yo quiero ser esclava. Yo reivindico ser esclava. Estaba comentando de unos alumnos en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León, donde el Frente de Estudiantes nos llamó para apoyarles porque ahora se les estaba utilizando de mano de obra barata en los últimos cursos para trabajar en el hospital veterinario, incluso 12 horas seguidas, en sábados y domingos. Y lo que me sorprendió no fue la manifestación que estábamos haciendo, sino que enfrente nuestra
estaban buena parte de esos chicos y chicas, y cuando fui a hablar con ellas me decían: nos estáis conculcando, nos estáis quitando, nos estáis negando el derecho a elegir libremente ser explotados. Yo siempre me quedo asombrado en este modelo. Claro, ¿qué pasa cuando una mujer dice que elige libremente prostituirse? Primero, no hay libre elección real. Y doy 3 argumentos que lo cuestionan. El primero, porque no hay igualdad en la relación. En la prostitución, como muy bien explicaba antes Kaisa, solo existe el poder de imponer los propios deseos a otros porque los puedes comprar. Por lo tanto, la prostitución jamás se da, ni siquiera teóricamente, en condiciones de libertad, porque nunca se da en igualdad, que es una condición básica. Esto es de filosofía de primero, cuando nos explicaban en primero de la carrera. Segundo argumento, no se puede considerar como consentimiento libre una actividad que atenta contra los derechos humanos. No se puede considerar como una actividad libre decir, no, yo es que voy a vender mis vecinos. Decidió mi vecina, quiero decir, yo vivo en León, los de la casa de al lado no tenían dinero para hacer una vivienda más grande y entonces mi vecina decidió vender el riñón de su marido. No el suyo, el de su marido. Fue un escándalo. Las organizaciones de donantes de sangre, de órganos, perdón, bueno, denunciando, escandalizados. Las televisiones, los medios de comunicación, además, tienen mucho que ver con todo esto que estamos hablando. Fueron allí, estaban grabando todo el día, porque era un escándalo que en España alguien decidiera vender, comerciar con los órganos. Porque si tú lo haces voluntariamente, no entra la economía, es decir, la donación, algo que venían reivindicando siempre. Bueno, al final, claro, consiguieron dinero de 2 familias que les dieron dinero para que no vendieran los órganos. Pero el asunto es que una actividad que atenta contra los derechos humanos no se puede admitir como algo que tú elijas libremente. Yo quiero ser esclavo libremente, que decía la mami de Scarlett O'Hara. Pues priva de su libertad sexual a las mujeres al mercantilizar una actividad que es por definición libre. Era lo que ella explicaba muy claramente. Tercer y último argumento. Yo creo que esto lo entendemos y tiene que ver también con los derechos humanos. En nombre del bien común hemos puesto límites al libre consentimiento. La venta de órganos, la esclavitud, la ablación de clítoris. Tú puedes elegir libremente y reivindicar que yo quiero que me extirpen el clítoris, que no. Yo puedo elegir libremente que quiero ir por la izquierda en los carriles de la autopista. Mire, no, usted va a circular por la derecha, ¿por qué? Es decir, hemos puesto límites y la prostitución es una explotación y un abuso sexual al margen del consentimiento de la víctima. Al margen del consentimiento de la víctima. Conclusión. Las tediosas discusiones acerca de prostitución libre o forzada, o las elaboradas diferenciaciones entre trata y prostitución, carecen de sentido. Hay trata porque hay demanda de prostitución, del mismo modo que había tráfico de esclavos porque había esclavitud. ¿Cuál es entonces la actitud democrática? La actitud democrática ante la esclavitud o ante la prostitución se basa en el rechazo a un estatuto degradante para la dignidad humana, a la conculcación de un derecho humano. No podemos admitir la conculcación de un derecho humano por mucho que alguien diga que lo elige libremente. Se trata, por lo tanto, de admitir esto como una actitud democrática de toda la población y esto es lo que se tiene que establecer legalmente en la regulación legal, que no admitimos este estatuto degradante y no basarse ninguna ley, ninguna regulación en la percepción de cada esclavo o esclava sobre su propia condición. De hecho, os cito textualmente un informe del Parlamento Europeo
sobre explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género. Dice: la prostitución representa una forma de esclavitud incompatible con la dignidad de la persona y con sus derechos fundamentales. Constituye una de las violaciones de los derechos humanos más atroces y es una forma de violencia contra la mujer. Tiene un efecto en la posición social de las mujeres y los hombres en la sociedad, así como en la percepción de las relaciones entre mujeres y hombres y en la sexualidad, y por lo tanto es al mismo tiempo causa y consecuencia de la desigualdad de género, y explica que toda política relativa a la prostitución repercute en la consecución de la igualdad de género, afecta a la comprensión de las cuestiones de género y transmite mensajes y normas a la sociedad. Y esto es en lo que voy a entrar ahora porque me parece muy importante, que no afecta solo cuando nos dice, bueno, pero es que la voz de las prostitutas, anda que no hay prostitutas que defienden la abolición de la prostitución claramente. Anda que no hay prostitutas, pero es que afecta a toda la población humana y especialmente a las mujeres, no solo a las prostitutas. Por lo tanto, todo el mundo tenemos y debemos tener posición ante ello. Este es el libro que os decía que merece la pena leer y estudiar, porque es uno de los elementos que más claramente explican todo este nuevo fenómeno que está sucediendo ahora con ese modelo de libre consentimiento, ¿vale? Y, bueno, también leer a Amelia Valcárcel, que es una de las filósofas que más han trabajado también este tema y más claro tiene. Esta es la conclusión que quería dejar aquí bien clara, ¿vale? Que la prostitución jamás se da, ni siquiera teóricamente, en condiciones de libertad, que nunca podrá ser objeto de un contrato de compra-venta entre personas iguales en derechos y libertades. Partiendo de ahí, ¿cómo se va a regular? Como una profesión, y una profesión para las mujeres y las niñas, fundamentalmente, porque a los mineros de mi zona, de la comarca minera, nadie se va a atrever a decirles, no, mira, este es un nuevo nicho laboral, dedícate a puto y métete, después de haber quedado en el paro porque te han echado de todas las comarcas mineras, eso, y si no te quitamos el paro, como está pasando en Alemania, a las mujeres. Esto sí se le puede decir a las mujeres, pero no a los mineros de la zona del Bierzo o a los pescadores después de todo el rearme de los astilleros o a todos los que están quedando en el paro. Está pensado fundamentalmente esa defensa del derecho como derecho al trabajo sexual, fundamentalmente para las mujeres y las niñas. Bien, esta era la frase final y el informe del Parlamento Europeo. Elementos que quiero aquí traer a colación. Siguientes, consecuencias. ¿Qué consecuencias tendría para todos y todas convertirla en una libre elección de una profesión? Claro, porque esto, cuando decimos que se va a convertir en una profesión y se va a regular como tal, dices, bueno, pues tendrá que haber una formación profesional, un ciclo formativo, una carrera, un sistema de evaluación, un sistema de profesorado experto en el tema. Claro, no es sin más. Y esto se les planteaba a algunos colectivos que lo plantearon así, ¿eh? La primera pregunta que nos hacemos es, porque venimos del mundo de la educación, sobre todo en la educación nos preguntamos cómo podremos educar para la igualdad en una sociedad donde las chicas sabrán que su futuro laboral puede ser prostitutas y sus compañeros de pupitre sabrán que pueden usarlas si tienen dinero suficiente para acceder a sus cuerpos. ¿Cómo puedo educar en igualdad? ¿Nos lo queréis contar a la gente de educación? A veces cuando estamos debatiendo con el colectivo Taira, como yo digo, a mí me resulta imposible. Pero me parece una consecuencia todavía más tremenda la segunda que voy a decir. Si la integramos en la economía de mercado, estamos diciendo que es una alternativa aceptable para las mujeres. Y por lo tanto, si es una alternativa aceptable, no es necesario ni remover las causas ni las condiciones sociales que la posibilitan.
De esta forma lo que estamos haciendo, ¿qué es? Reforzar la normalización de la prostitución como una opción para las pobres. En esto siempre es como los cuentos de Agatha Christie. Si tú quieres saber quién es el culpable, busca quién se beneficia del crimen. ¿A quién beneficia la regulación de la prostitución? Fundamentalmente a los proxenetas, que pasan a ser empresarios del sexo, dándoles un baño de respetabilidad y cotizando en bolsa, que es lo que quieren hacer, como efectivamente en Australia. Es más, si cogemos las regulaciones que establece el Fondo Monetario Internacional, obliga a abrir, siempre que hay un préstamo, FMI, siempre abrir dos espacios, ocio y juego. El ocio es prostitución y el juego ya sabemos todos y todas lo que es, porque lo vivimos con Codere y todos los anuncios publicitarios continuos que están invadiendo nuestro espacio público y privado casi. Esto era el Eurovegas de la anterior presidenta o de las dos anteriores presidentas de la Comunidad de Madrid. Esto era el Eurovegas. Y este modelo, claro que ellos quieren pasar a ser empresarios del sexo y cotizar en bolsa, porque es el segundo negocio ilícito que más dinero mueve en el mundo detrás del comercio de armas. Segundo, ¿a quién beneficia? A la red de trata de blancas, que se convierten en corporaciones empresariales. Y tercero, a los prostituidores, a los mal llamados clientes, porque eso les colocaría en una situación claramente de normalidad y de aceptación social. Y entonces entramos aquí en cómo intervenir. ¿Cómo intervenir? Y yo lo voy a plantear en la demanda, es decir, el papel de los hombres. Vuelvo a repetir, si no existiera demanda, no habría oferta. Por desgracia, está la ley del mercado. Ya no es que planifiquemos y digamos a qué necesidad responde, está de acuerdo con los derechos humanos. Ya desde la propia lógica del mercado decimos simplemente, si no existiera demanda, no habría oferta. Somos los hombres, por lo tanto, los que mantenemos y perpetuamos, como decía al principio, esta violencia de género con nuestra demanda. Pero ojo, no solo con nuestra demanda, sino con otros dos términos que voy a utilizar. Con nuestra complicidad y con nuestro silencio, socializando a las nuevas generaciones en ello. No solo con nuestro silencio cómplice, sino también con nuestra socialización a las nuevas generaciones en ello. Y no solo con la pornografía, sino con todas estas manadas que no se ven, no se utilizan, de gente adulta que introduce a sus, no solo vástagos, sino cercanos conocidos en todo este mundo. Pero curiosamente, casi siempre los prostituidores estamos invisibilizados. De hecho, en el discurso y en las investigaciones apenas aparecen. Es más, a los propios prostituidores les cuesta representarse y aceptarse como tales, asumir esa condición. Por eso creo que uno de los primeros pasos fundamentales es cambiar el foco de intervención. Este no es un tema o un problema de las mujeres. Aquí no tendría que haber tantas mujeres, tendría que haber tantísimos hombres. Eso es como cuando trabajamos con la igualdad, que parece que es un tema de las mujeres. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros que no estamos abarrotando este salón? Ayer había una pancarta en el 8M que ponía: no es que no estén aquí, están en los prostíbulos. Este es el problema. ¿Qué pasa con nosotros? Digo que este no es un problema de las mujeres, sino un problema de los hombres que afecta y sufren las mujeres porque se sostiene en nuestro comportamiento. Por lo tanto, cuando nos preguntamos qué pasa con nosotros, solo hay dos posibles opciones. O somos parte del problema o somos parte de la solución. Aquí no hay neutralidad posible. Si no estamos aquí, si no estamos combatiendo esto, está claramente que estamos siendo cómplices y perpetuando el sistema. Por eso, el lema del grupo de Hombres por la Igualdad en el que estoy es justamente este:
Nuestro silencio nos hace cómplices. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Lo primero, cambiar el lenguaje para desinvisibilizar. Tenemos que empezar a hablar de prostituidores o puteros, no seguir invisibilizándolos con el término de clientes. Segundo, los hombres tenemos que empezar a mirarnos. Decía que en España el 39% de varones ha sido al menos una vez cómplice de este opresivo sistema, casi la mitad. Sin embargo, curiosamente, aceptamos implícitamente que buena parte de los hombres con los que convivimos diariamente, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros sobrinos, dependiendo de la edad, porque ya se empieza muy temprano, sean prostituidores, es decir, estén violando a mujeres por dinero, de forma reiterada. Es más, en todo caso, yo no sé cuántas veces los hombres hemos cortado en el bar un chiste, una insinuación, la complicidad respecto a esta forma de violencia de género. Casi siempre, es más, nos reímos, ponemos caras de circunstancias o pasamos a otro tema. Chascarrillos que minimizan lo que hemos normalizado. Por eso es tan importante lo tercero que voy a plantear, que son analizar las razones que explican por qué en una sociedad mucho más abierta y libre, como la que vivimos ahora respecto a la dictadura franquista, al menos en la sexualidad por lo menos, sigue habiendo tantos hombres y jóvenes que acuden a la prostitución. ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué los hombres acuden a la prostitución? Va a abordarlo también Paloma, porque vamos a tratar de incidir en esto, pero yo solo lo voy a plantear de una forma muy genérica. La mayoría de los estudios e investigaciones que se han hecho sobre este tema, en profundidad, llegan a tres conclusiones fundamentales. La primera es que un número creciente de hombres, de varones, busca a las prostitutas más para dominar que para gozar sexualmente. Tiene que ver con el poder. Es decir, en las relaciones sociales, no solo en las sociales, sino también en las personales, tienden a experimentar una cierta pérdida de poder y de masculinidad tradicional. Esa masculinidad tradicional tóxica que nos enseñaba que nosotros éramos los que teníamos que conquistar, teníamos que entrar con la mujer en brazos el día de la boda, que teníamos que tener toda esa masculinidad tóxica de alguna forma, y no consiguen crear relaciones de reciprocidad y respeto en las relaciones con las mujeres con las que se relaciona habitualmente. Lo que buscan en realidad, ¿qué es? Realmente lo que buscan es una experiencia de dominio y control sobre mujeres cada vez, además, más jóvenes. Ay, papi, tú eres el más grande. Esa fase casi de egocentrismo, de estar centrados en nosotros, de la etapa infantil que diría Freud, sigue estando permanente. Y necesitamos, justamente cuando las mujeres se empoderan y nos dicen, no, pero tú también me tienes que seducir, tienes también que contemplar mis necesidades. Dice, quita. Pagando de rodillas me la mamas. Frase literal de muchos de los puteros que hemos entrevistado. Pagando de rodillas me la mamas. Parece como si una parte importante de la humanidad, los hombres en este caso, que no llegamos ni siquiera al 50%, los hombres especialmente que acuden a la prostitución, tuviéramos un problema serio con la sexualidad, no siendo capaces de establecer una relación de igualdad con las mujeres, que es el 52% de la especie humana, o con otros hombres en la sexualidad, y que creen que la otra persona tiene que estar a su servicio. Es decir, como si cada vez que vosotras conseguís mayores cotas de igualdad y de derechos, estos hombres no fueran capaces de encajar una relación de equidad y recurrieran cada vez con mayor frecuencia, curiosamente, a relaciones comerciales por las que pagando se consigue ser el centro de atención exclusiva. Eso que os decía yo. Ay, papi, tú eres el más grande.
Es decir, como si regresáramos a esa etapa infantil de egocentrismo intenso y a una relación además que no conlleva necesariamente ninguna carga de responsabilidad, de cuidado, de atención, de respeto, de equivalencia, y que rápidamente termina. Una segunda conclusión, relevante sobre todo de los estudios nacionales en España, en concreto, es que es uno de los países donde el consumo de prostitución está menos desprestigiado. Menos desprestigiado. Las encuestas lo que indican es que en torno al 27%, casi el 30%, 1 de cada 3 de los españoles acude de forma habitual. Si antes dábamos datos de haber acudido esporádicamente o haber acudido alguna vez, de forma habitual a la prostitución, sin que se le reproche socialmente. Sin que se le reproche socialmente. De hecho, parece que hay un consentimiento social ya no tácito, sino explícito, en mantener estrategias y formas constantes que alivian la responsabilidad de aquellos que inician, sostienen y refuerzan esta práctica. Y la tercera y última conclusión es que este consentimiento social influye en el proceso de socialización de los chicos jóvenes en el uso de la sexualidad prostitucional. Y más con el modelo de pornografía que ahora se ha extendido sobre todo en las redes. Claro, si a esto añadimos además la regulación de la prostitución como una profesión, lo que estaríamos es generando unas expectativas de socialización donde los niños, lo que os decía antes, aprenden que la prostitución, las niñas, que puede ser un nicho laboral, para ellas y los niños, que sus compañeras pueden ser compradas. Esto rompe decenios de lucha por la igualdad desde el feminismo. ¿Qué hacer y cómo intervenir? Voy a proponer en concreto y hacer 12 propuestas muy rápidas, muy pergeñadas para acabar. Pero antes no quería dejar de hablar un segundo de la pornografía. El vídeo más visto en España ha recibido 49 millones de visitas. Se titula Jugando con mi hermana y sus amigos. Un hombre observando a 3 chicas que dicen que no. Y eso parece que produce excitación. Hacer lo que les apetezca, incluso ellas diciendo que no. De hecho, los más vistos representan violaciones. Y al final acaban mostrando que ellas también gozan después de haber dicho que no. Es decir, que los hombres disfrutan con la violencia y las mujeres entran también en ello. El vídeo más visto en el mundo, con 64 millones, se titula, estos son datos de una compañera que trabaja en pornografía y que nos lo estaba dando el otro día. Se titula Enorme chica sexy es follada. Palabras de la chica que aparecen en el vídeo. Apuesto a que no puedes esperar a verme violada. Es decir, un cuerpo violado es sexy. Claro, la pornografía hegemónica, yo no conozco ninguna otra, la pornografía feminista que se dice y se vende sobre todo por alguna gente que está en el negocio, casi siempre todo esto obedece, dime dónde los intereses que se persigue y verás dónde llegamos. La más vista siempre es la erotización de la violencia. Y pensad que la edad de consumo media es de 10 años. Se empieza habitualmente ya a los 8, pero la edad media mayoritaria de 8 años. Y esto se está construyendo y está construyendo el modelo de sexualidad, entre comillas, genitalidad realmente, sobre todo masculina, del deseo, el placer a través del porno patriarcal. Es decir, se está normalizando la violencia, ellos violando, ellas teniendo placer siendo violadas, aunque algunas digan no al principio. Ahora nos explicamos por qué las manadas, por qué este modelo, por qué. Si esta es la pornografía, que es la pedagogía de la prostitución, uno de los elementos fundamentales es que no se puede abordar solo la prostitución sin abordar también la pornografía. Por eso, la ley debe ser una ley integral. Por eso se habla de leyes integrales.
¿Qué hacer y cómo intervenir? Y acabo. 12 propuestas rápidas. Primera, ya os lo he dicho, cambiar el foco y empezar a educar a los hombres para que aprendamos a resolver nuestros problemas de socialización, para que aprendamos a vivir sin ejercer violencia de género. No se trata de decir a la mujer que no tenga miedo, sino a los hombres que no ejerzamos violencia y provoquemos miedo. Es decir, campañas muy erróneas que siempre se dirigen muchas veces a las mujeres, y lo que necesitamos es dirigirnos a los varones también y decir, no es que llames si eres violada, es que tú no tienes que violar. Segundo, superar el modelo neoliberal del libre consentimiento. La esclavitud y la violación reiterada, como es la prostitución, no puede ser una elección, porque no es una opción para una vida digna, no es una opción por una vida digna y por lo tanto es incompatible con la libertad y con la igualdad. Por mucho que a algunas les paguen por decir que ser puta es maravilloso. Tercero, superar por lo tanto ese modelo regulacionista que plantea la prostitución como un trabajo sexual. Es decir, no podemos actuar en connivencia con el prostituidor reglamentando la prostitución como profesión, garantizándoles además a las mejores condiciones de las mujeres, no de ellos. Tú no puedes elegir y ellos pueden venir con cualquier cosa y cualquier infección. Es garantizar las condiciones de ellas para que ellos hagan y facilitarles el acceso, con concentración de mujeres para su elección, locales regulados con buenas condiciones higiénico-sanitarias y con productos controlados y sanos. Es decir, parece que son productos como un supermercado, que tienen que estar controlados, etiquetados y sanos para ellos. Cuarto, algo de cajón, aplicar la normativa vigente. Desde León a Valladolid, cuando voy en el tren, todo el mundo sabemos en todos los pueblos dónde está el puticlub. Lo saben los jueces, lo saben los policías, lo saben los del pueblo, lo sabemos los de la ciudad, lo sabe todo el mundo. Aplicar la normativa vigente, que se empiece a aplicar las leyes que ya hay, que se persiga a los proxenetas, a los clubes, que todo el mundo conoce. Quinta, impulsar la red de municipios libres de trata. Hay más de 120 municipios de todo el Estado, de todas las comunidades autónomas, que ya han aprobado mociones, es decir, todos los grupos municipales se han puesto de acuerdo y han aprobado mociones y han destinado financiación para aplicar medidas abolicionistas en su normativa y en el desarrollo de actuaciones en su municipio. Y también proveen fondos para servicios sociales integrales dirigidos a mujeres que abandonen la prostitución. Y exigen al gobierno una ley integral abolicionista. Sexta, denunciar medios de comunicación. Esto es una parte que hacen estos municipios, por ejemplo. Es decir, que anuncian, entre comillas, servicios sexuales y retirar la publicidad institucional de esos medios de comunicación, que son ahora ya no lo que se decía el cuarto poder, sino el primer poder actualmente que está conformando el imaginario colectivo. Séptimo, diseñar campañas periódicas para sensibilizar a toda la población que la prostitución es una forma de violencia de género y de explotación sexual. Campañas que visibilicen a los clientes. Y visibilizar a los clientes es también romper el modelo ese de protección de datos. Si tú estás cometiendo una violación, no hay protección de datos que valga. Está el derecho humano por encima de la protección de datos, buscando además deslegitimar públicamente desde anuncios en buses, publicidad influyente, etcétera, etcétera. Octavo, rechazar un Estado proxeneta, como el que montó Montoro, que estableció que iba a introducir la prostitución en el Producto Interior Bruto, y así lo hizo, para no presentar cuentas de déficit en Europa. Y ahora mismo somos un Estado proxeneta.
no podemos incluir la prostitución, es decir, una forma de violación contra los derechos humanos en el producto, en la cuantificación del Producto Interior Bruto. Y también cambiar las leyes para que no sigamos con que inmigrantes muertas de miedo tengan que señalar a sus torturadores para ser consideradas víctimas de trata y con tan escasa protección. Y también cuestionar el cambio que hizo también el Partido Socialista sobre la tercería locativa, que fue radicalmente la invasión de los clubs, de los puticlubs. Novena, erradicar la demanda. Si no hay demanda, decía, no hay prostitución. Y no me cansaré de repetirlo. Si no hay prostitución, no hay trata. Si no hay trata, no hay proxeneta. Si no hay demanda, ni prostitución, ni trata, ni proxeneta, viviremos un mundo mejor. Para construir una sociedad en igualdad, hemos de centrar las medidas en la erradicación de la demanda a través de dos estrategias fundamentales. Ya las dijo Kaisa y simplemente las cito. La denuncia, persecución y penalización del prostituidor, del cliente y del proxeneta. En Suecia y Francia penalizan a los hombres con penas de cárcel de hasta 6 meses o multas también de hasta 1.500 euros, 3.750 euros si se reincide, y se destina una parte del presupuesto en programas de reinserción laboral, además de prohibir los servidores de Internet extranjeros que alojan páginas de contactos sexuales, por ejemplo, en Francia. Y segundo, deslegitimar social y públicamente a los prostituidores y clientes. Décima, y acabo ya rápidamente. Tenemos que dar alternativas a las mujeres prostituidas. Tenemos que dotar económicamente. No se puede hacer medidas, leyes sin financiación. Dime dónde pones el dinero y te diré dónde pones el corazón. No me hagas declaraciones si no hay financiación. Y hemos sacado 60.000 millones para rescatar bancos. Sí, esos que generaron la crisis, esos que nos han saqueado y que nos siguen saqueando. Si se quiere, se puede. Por lo tanto, financiar, dotar económica y suficientemente, que también puede venir del embargo de los bienes de la industria del sexo, como de la droga, por supuesto, pero necesitamos ofrecer alternativas laborales y sociales dignas y estables a las mujeres. No vale solo con acogerlas, tenemos que dar alternativas estables y dignas a las mujeres. 11. Proposición de ley. Se acaba de presentar una proposición de ley, efectivamente, en el Parlamento, de las asociaciones abolicionistas para la abolición de la prostitución y de la trata de mujeres y menores con fines de explotación sexual. Se está en ello, por lo tanto, espero que el nuevo gobierno, cuya ministra de Igualdad se ha declarado abolicionista, lo ponga en marcha antes de que acabe la legislatura, porque si no, largo me lo fiáis y siempre queda para lo posterior. Y la 12, y que esto es como los mandamientos, la última es la que encierra todas las demás. Es decir, estos 11 mandamientos se condensan en uno: superar el capitalismo. Organizar un sistema económico justo y sostenible que erradique la precariedad y la explotación que provocan que la prostitución sea a veces la única alternativa para poder pagar deudas o mantener a la familia. Superar el capitalismo basado en el expolio, la explotación. En este modelo, si seguimos con él, las consecuencias son terribles. Y recuerdo, la República fue abolicionista. La CNT, especialmente, y los liberatorios de mujeres, merece la pena volver a releerlos y lo que hicieron en Cataluña especialmente. Conclusión. Creo que estamos inmersos no solo en una lucha económica, sino también en una lucha ideológica. Creo que nuestro silencio nos hace cómplices y, como decía Martin Luther King, que además lo decía muy bien, tendremos que arrepentirnos no tanto en esta generación de las malas acciones de la gente perversa, sino del pasmoso silencio de la gente buena. Se dice que la prostitución siempre ha existido, también las guerras, también la tortura, también la esclavitud infantil, también las muertes de miles de personas por hambre, pero esto no es prueba ni de legitimidad ni de validez. Tenemos el deber de imaginar un mundo sin prostitución, lo mismo que hemos aprendido a imaginar
un mundo sin esclavitud, sin apartheid, sin violencia de género, sin infanticidio, sin mutilación de órganos genitales femeninos. No podemos renunciar a nuestra utopía de transformar la sociedad y educar en igualdad a hombres y mujeres. Muchas gracias.